Y siguiendo con este tema de la pandemia y por supuesto los contagios y los focos de contagios en el estado de Georgia, vamos a ir vía Skype a hablar con un especialista, un epidemiólogo que está en Atlanta y nos está explicando ahora qué podríamos esperar ahora en este proceso de contención cuando el gobierno de Georgia está reabriendo los negocios. Doctor Lovelo, bienvenido a Telemundo Atlanta. Es un gusto estar acá. ¿Qué podríamos explicar a nuestra audiencia en esos momentos de que se puede esperar con una segunda ola de contagios después de que el gobierno está ya reabriendo los negocios o dando paso para que se reabran? ¿Cuál es su pensar? Claro, bueno, el virus no se ha ido porque hayamos estado en cuarentena unos días. Claramente lo que hemos ganado es tiempo para que podamos tener más test, podamos tener una buena capacidad en los hospitales, pero a medida que nos movamos más va a haber más contagios y en los hospitales ya estamos preparándonos para un posible resurgimiento de las hospitalizaciones y de casos que vamos a tener que ver más. Así que el virus no se va a ir, simplemente vamos a tener esperamos que sea un estadio de casos un poco más estable y no un pico como tal como esperábamos inicialmente. Ahora, se están viendo las cifras que están en aumento en esos momentos, según el reporte del Departamento de Salud. ¿Qué lectura le puede dar a esto? Porque no se está viendo que esa curva llegue a ser plana en estos momentos. Y digamos que la curva no se va a aplanar simplemente por estar en cuarentena. Lo que se hace es, como te dije, ganar tiempo. Ya se ha aumentado la capacidad de tests en el estado, a pesar de que no es lo suficiente, todavía falta mucho. Y lo que más nos preocupa a los epidemiólogos es que no hay un sistema de inteligencia para identificar los casos nuevos, los contactos y aislar solamente a esas personas y no a toda la comunidad. Sin eso, vamos a esperar, obviamente, más resurgimiento de casos al abrir las medidas de distanciamiento físico, y eso es un problema porque claramente no se han hecho las cosas que se necesitaban hacer desde un punto de vista de salud pública para poder tener el virus a raya. Usted ha trabajado con los CDC y conoce muy bien cuál es la propiedad que tiene que seguir esta institución para poder contener este tipo de virus en este tipo de emergencias, que es una pandemia. Nos está afectando mucho a los hispanos y a la raza afroamericana. ¿Por qué se está dando esto en estos momentos, no solamente en otros estados, aquí en Georgia? Claro, por varias razones. La principal razón es porque un gran porcentaje de los hispanos y latinos no pueden hacer el aislamiento físico porque tienen que trabajar, son trabajadores esenciales. También puede haber un menor acceso al sistema de salud o se demoran en acceder al sistema de salud por problemas migratorios o porque no tienen seguro o por otras razones y pueden llegar más graves. Y tercero es porque los hispanos lamentablemente tenemos un alto nivel de comorbilidades como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, que ya sabemos que hace que la enfermedad por COVID sea un poco más grave. Así que es una combinación de factores médicos, pero también factores sociales que hace que nosotros y los afroamericanos también estén a más riesgo. Doctor Lovelo, el tema de las polleras de la industria avícola aquí en Georgia ahora está en la lupa de los noticieros, de los periodistas, porque parece ser un foco de infección. ¿Qué se puede hacer al respecto en estos momentos con este tipo de empresas? ¿Detenerlas, pararlas para que este foco de infección no se propague? Claro, si hay un foco de infección activo donde hay cientos de trabajadores que tienen el virus, claramente mantenerlas abiertas no es una opción lógica porque el virus se va a esparcir y no solo se va a mantener dentro de la fábrica o dentro de la pollera, sino que va a salir a la comunidad cuando las personas vuelvan de la casa, del trabajo a la casa. Así que claramente hay que cerrar. Hay que establecer un sistema que nos permita identificar quiénes son los que están enfermos para que ellos se puedan mantener en casa, ojalá seguir pagándoles, porque si no, no hay un incentivo para quedarse en la casa, y crear todo un sistema que nos permita identificar, por ejemplo, chequeando la temperatura, haciendo más tests para identificar rápidamente a aquellos que pueden estar enfermos y evitar esa tasa de contagio. Si eso no se hace,
vamos a tener un seguimiento de este tipo de brotes dentro de las polleras y dentro de otras empresas en donde haya una densidad alta de trabajadores. Y finalmente, doctor Lovelo, una trabajadora de salud de una clínica privada en Gainesville dice que estos trabajadores, muchos de ellos llegan a realizarse las pruebas del COVID, resultan positivos pero asintomáticos y siguen trabajando. ¿Y las posibilidades de transmisión cuáles son a sus compañeros de trabajo? Claro, son altas porque precisamente sabemos que este virus es muy transmisible. En promedio 2 a 3 personas se van a infectar si yo tengo el virus y no tomo las medidas, por ejemplo, utilizar un tapabocas o quedarme en la casa si tengo síntomas. Pero incluso si no tengo síntomas también puedo transmitir el virus y es lo que hace este virus tan difícil de manejar. Por eso lo que estamos tratando de hacer es que haya más inteligencia epidemiológica, es decir, haya más disponibilidad de tests en los trabajos, en las oficinas, en todos los sitios disponibles para que podamos identificar más rápidamente estos casos. Y claramente en Estados Unidos estamos en una etapa inicial en donde la cantidad de información y de test disponibles no es la suficiente. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo con Telemundo Atlanta.